Bienvenidos al comentario del simulacro NARM número 8. Vamos a comenzar la primera parte con una serie de preguntas de cardiología, más concretamente del tema de las arritmias, de las taquiarritmias, un tema que habitualmente nos gusta mucho, pero que tenemos que tener claros por lo menos algunos conceptos. Y, como no, vamos a comentar algunas preguntas sobre la taquiarritmia más preguntada del NARM, que es la fibrilación auricular. Vamos a ver algunos electrocardiogramas, vamos a ver otros electros de cosas con las cuales se puede confundir y vamos a ver algunos aspectos generales sobre el manejo de esta arritmia y comenzamos con la pregunta número 59. Fijaros aquí en esta pregunta, nos hablan de una mujer de 63 años, nos dicen que la traen al servicio de urgencias y nos dicen que está con disnea, con palpitaciones, impresiona de gravedad, está también pálida y la presión sanguínea está en 55-38 milímetros de mercurio. No sabemos todavía qué es lo que tiene con estos datos, pero desde luego está hemodinámicamente inestable y eso es una clave que después vamos a ver que es importante para el manejo de la arritmia que trae. Vamos a ver, nos dicen, la exploración física muestra crepitantes bilaterales en ambos pulmones, la frecuencia cardíaca está en 180 latidos por minuto y fijaros, esto es un dato muy importante y es el motivo por el cual está tolerando tan mal la arritmia que tiene. Nos hablan de un soplo diastólico que se irradia a la axila izquierda. El médico obtiene un electrocardiograma que nos muestran en la imagen y que ahora vamos a ver, y nos dicen que cuál sería de los siguientes el paso más apropiado en el manejo de esta enferma. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se ve claramente en este electrocardiograma? La pregunta da por hecho que sabemos lo que tiene y después nos piden cuál sería el manejo más adecuado y lo que tiene es una fibrilación auricular. Es una arritmia relativamente sencilla de entender y relativamente sencilla también de diagnosticar cuando vemos un electrocardiograma, salvo rarezas o salvo cuando se asocia a otras cosas, pero aquí lo vemos bastante claro. Vamos a explicar un poquito, vamos a recordar qué es esto de la fibrilación auricular y después vemos en un electro y lo vamos a analizar un poco con más detalle. La fibrilación auricular consiste en lo siguiente: un corazón sano, ya sabéis todos más que de sobra, que el ritmo lo marca el nodo sinusal que se va a despolarizar de forma periódica, que arriba, y a través de una serie de vías de conducción auriculares va a llegar ese impulso eléctrico hasta el nodo auriculoventricular. Una vez que alcanza el nodo auriculoventricular, ahí hace una pausa y después este impulso eléctrico va a descender a los ventrículos por el His-Purkinje y después por las ramas de conducción intraventriculares, es decir, haciendo este trayecto. Esto que pinto aquí es el tabique fibroso que separa aurículas de ventrículos. Y bueno, pues eso sería el ritmo sinusal normal. ¿Cómo se traduce esto al electrocardiograma? La despolarización del nodo sinusal se traduce como la famosa onda P. Después, ese impulso hemos dicho que llega aquí al nodo auriculoventricular. Ahí ocurre una pausa, que sería este segmento que vemos aquí, que es lo que se llama el PR. Y después viene el QRS, que representa, como sabéis, todos de sobra, la despolarización de los ventrículos. Aquí llega el impulso eléctrico, este es el famoso QRS, y después, cuando pasa un cierto tiempo, viene otra onda, que es la onda T, que representa la repolarización ventricular. Bien, pues esto sería lo normal, la conducción normal, el electro normal, como vemos, que ocurre en la fibrilación auricular. En la FA, lo que sucede es que ahí arriba, en las aurículas, el nodo sinusal ha perdido el gobierno del corazón. El nodo sinusal no va a ser el que marca el ritmo, no es un grupo de células que se van a despolarizar de forma simultánea y de forma síncrona cada intervalo de tiempo regular, no va a ser así. ¿Qué es lo que sucede en la fibrilación auricular? Lo que ocurre es que las células que componen la aurícula, los miocitos auriculares, se van a despolarizar de forma anárquica, de forma desordenada, de forma errática, de forma aleatoria. Y entonces, por ese motivo, primero uno, luego otro, luego otro, luego otro, incluso muchos a la vez, pero nunca de forma sinérgica. Como consecuencia de ello, no vamos a tener una contracción auricular efectiva. Como se está despolarizando y por tanto contrayendo cada miocito de forma individual y de forma totalmente desconectada del resto de la aurícula, ¿qué es lo que sucede? La aurícula produce un impulso eléctrico, una serie de alteraciones eléctricas que son tal que así. Este es el trazado de base
de una persona con fibrilación auricular. Nos vamos a encontrar pequeñísimas ondas, todas desordenadas, todas anárquicas. En ningún momento nos encontramos una onda P, porque la aurícula no se va a despolarizar de manera síncrona y uniforme, lo hace miocito a miocito de forma desordenada, y por ese motivo ni produce una onda P ni produce una contracción auricular efectiva. Muy importante esto, la aurícula no se contrae, la aurícula está totalmente quieta, y por ese motivo las personas que tienen fibrilación auricular, como la aurícula está quieta, tiene una sangre que está ahí remansada, relativamente estática, por ese motivo estos pacientes van a tener riesgo de trombosis. Puede ocurrir que se forme un trombo dentro de las cámaras auriculares, después ese trombo pasa a los ventrículos y después eso puede embolizar hacia el sistema arterial periférico. Entonces, por ese motivo es por el cual en la FA vamos a ver, y hemos visto ya que tiene por cierto riesgo de trombosis, una arritmia potencialmente embolígena. Bien, pues ahí lo vemos en el electro, no hay onda P, tenemos estos pequeños dientes, esas pequeñas ondas desordenadas, y como consecuencia de este desorden eléctrico, ¿qué es lo que sucede? Los impulsos que van a llegar al ventrículo van a hacerlo también de forma desordenada. Si aquí arriba la despolarización es totalmente desordenada y anárquica, el paso de impulsos a los ventrículos también va a ser desordenado y también va a ser anárquico. Y como consecuencia de ello, ¿qué sucede? Pues este nodo aurículo-ventricular, lo que hace es dejar pasar algunos impulsos y otros no. Unos pasan y otros no. ¿De qué depende esto? Pues muy sencillo. Imaginemos que este miocito de aquí es el primero en despolarizarse. Ese impulso eléctrico llega al nodo auriculoventricular, después pasa al ventrículo y aparece pues un QRS. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? El siguiente impulso eléctrico, por ejemplo este de aquí, llega al nodo auriculoventricular y en este momento pues no se transmite, no conduce. ¿Por qué? Porque en ese momento el nodo auriculoventricular estaría en periodo refractario porque acaba de conducir un impulso eléctrico y no puede permitir el paso de más impulsos eléctricos. ¿Cuál es el ritmo cardíaco normal? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Eso es lo que se considera un rango normal de frecuencia cardíaca, más bien incluso en la mitad del intervalo, 70, 75, 80, una cosa normal, entre 60 y 100 para un rango más amplio. ¿Cuál es la frecuencia de despolarización en la FA? Una persona normal, el nodo sinusal, si estoy en ritmo sinusal, estaría entre 60 y 100. Una persona con fibrilación auricular, aquí arriba, en la aurícula, se están generando miles de impulsos cada segundo. ¿Por qué? Porque tenemos un desorden, un caos desde el punto de vista eléctrico. Cada miocito se despolariza de forma individual, anárquica, aleatoria, se generan cientos, miles de impulsos, una enorme cantidad de ellos. Y lógicamente, claro, el nodo auriculoventricular no puede permitir que pasen a su través miles de impulsos por minuto. Eso es imposible, eso es una cosa que el ventrículo no podría tolerar. Por ese motivo el nodo auriculoventricular hace unas pausas, tiene un mecanismo de seguridad que es ese periodo refractario, para que no puedan pasar infinitos impulsos al ventrículo en caso de que yo cayese en FA. Hay personas que tienen fibrilación auricular y su frecuencia cardíaca está en 80. Y otros a lo mejor están en 150. ¿De qué depende eso? De la capacidad de conducción del nodo auriculoventricular. Hay personas cuyo nodo auriculoventricular es más capaz de conducir, tiene un periodo refractario más corto y por ese motivo pues pasan más impulsos al ventrículo. Y otras personas pues tienen menos capacidad de conducción a nivel del nodo auriculoventricular. De eso depende que si yo caigo en FA tenga una frecuencia cardíaca o tenga otra de la capacidad de conducir de mi nodo auriculoventricular. Esta persona de aquí de la pregunta, fijaros, nos dicen que está a 180 latidos por minuto. Eso quiere decir que en este momento pues su nodo auriculoventricular está muy conductor, digamos que está dejando pasar muchos impulsos de la aurícula al ventrículo. Y bueno, pues eso lo vemos en el electrocardiograma como QRS, esa es la despolarización del ventrículo. Y los QRS es muy importante, cuando alguien está en FA entre sí, fijaros, se ven con una separación absolutamente variable, lo que se llama el RR, es una onda R, esta es otra, el RR, la separación entre las diferentes ondas R es diferente de un latido a otro, es diferente de un latido a latido. ¿Por qué? Porque esto es una anarquía. Están pasando unos impulsos, otros no, unos impulsos sí, otros no, y al final, ¿qué ocurre? Pues no tenemos una cadencia totalmente regular. Una persona con un ritmo sinusal normal
la separación entre las ondas R pues sería siempre la misma o prácticamente la misma. Una persona en fibrilación auricular, la separación entre las diferentes ondas R va a variar, y es por ese motivo. Desde el punto de vista eléctrico, la FA es un modelo de caos, así que por eso la separación, los intervalos RR van a ser variables de un latido a otro. Entonces fijaros que aquí ya hemos visto las dos características principales de una persona con FA a nivel del electrocardiograma. Primera característica esencial, ausencia de ondas P. No hay ondas P, no puede haberlas, porque para que hubiese ondas P tendría que tener una despolarización uniforme, síncrona, sinérgica en toda la aurícula, y aquí eso no ocurre. Por eso no hay ondas P en una fibrilación auricular. Y otra cosa muy importante, la separación entre los diferentes QRS, es decir, el RR es variable. Esas dos cosas son muy importantes. Otra cosa que también me tengo que fijar, la anchura del QRS. ¿Cómo es el QRS en una fibrilación auricular? ¿Es ancho o es estrecho? Lo normal, lo habitual, lo que va a ocurrir en la mayor parte de los casos es que el QRS sea estrecho. ¿Por qué? Muy sencillo. El impulso eléctrico se está generando por encima de los ventrículos. La FA es una taquicardia supraventricular. Ahí lo tenemos. Se genera aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el impulso eléctrico alcanza el nodo auriculoventricular, después va a bajar por las vías de conducción normales y va a alcanzar las diferentes partes del ventrículo a la vez. Y por ese motivo, pues tenemos un QRS estrecho. Por lo general, las taquicardias supraventriculares producirán QRS estrechos. Sin embargo, las taquicardias ventriculares, las que se originan aquí abajo, van a producir QRS anchos. Después veremos un ejemplo en otra pregunta. ¿Por qué motivo? Muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo una taquicardia supraventricular, lo que acabo de explicar, el impulso baja, a partir de aquí, por las vías correctas, llega a todas las partes del ventrículo a la vez, de forma síncrona, y por eso el QRS pues, es estrecho. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, una TV, una taquicardia ventricular? El impulso se genera, pues por ejemplo, aquí, en un punto concreto del ventrículo. Desde aquí hasta que alcanza todo el resto del ventrículo, como ese impulso eléctrico no va a avanzar por las vías de conducción normales de dentro del ventrículo, fijaos que las vías están aquí y el impulso se genera aquí, pues eso va a tardar más tiempo en llegar a todo el músculo ventricular. Y como tarda más tiempo en llegar a todo el músculo ventricular, tarda más tiempo en despolarizarse y eso eléctricamente se traduce como un QRS ancho. Las taquicardias ventriculares van a tener QRS anchos. Las taquicardias supraventriculares, como la FA, van a tener QRS estrechos. Excepción. Si yo tengo una alteración en la conducción, por ejemplo, una taquicardia supraventricular como una FA que además coexista con un bloqueo de rama. Si yo tengo una fibrilación auricular con un bloqueo de rama, a nivel más abajo en las ramas de conducción intraventriculares, ahí podría ensancharse el QRS. ¿Cuándo puedo tener una FA con QRS anchos? Cuando tenga asociado algún trastorno, alguna aberrancia en la conducción. Pero si eso no existe, por lo general, ¿cómo van a ser las taquicardias supraventriculares, QRS estrechos? ¿Cómo van a ser las taquicardias ventriculares, QRS anchos? Esa es la norma general. Bien, bueno, pues esto es lo que sucede en la FA cuando es un electro normal y corriente, cuando no tenemos ningún trastorno asociado, simplemente pues una FA, en este caso una FA rápida, por ese motivo pues la paciente está a 180 latidos por minuto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta paciente pensáis que está tolerando tan mal la FA? Si a lo mejor esta fibrilación auricular estuviese a 80 o a 90 latidos por minuto, puede ser que la paciente clínicamente se encontrase mejor. ¿Pero qué es lo que pasa? Esta paciente tiene 180 latidos por minuto y la clínica que tiene, nos han dicho que impresiona de gravedad, que está pálida, está francamente hipotensa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Suceden dos cosas. Hay dos cosas que explican que esta paciente le esté sentando tan mal la fibrilación auricular. Hay personas por la calle que hacen vida normal y tienen fibrilación auricular. La fibrilación auricular no siempre produce una sintomatología tan aparatosa como en este caso. ¿Por qué en este caso esta paciente está tan mal? En primer lugar, por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo una frecuencia cardíaca tan alta? 180 latidos por minuto. Ocurre lo siguiente. Esto es una frecuencia cardíaca normal. Imaginemos que fuese esto. Bien,
Esto es una frecuencia cardíaca muy rápida, una taquicardia muy rápida. Si os dais cuenta, lo que dura la sístole es siempre lo mismo. Lo que cambia cuando yo tengo una taquicardia es la duración de la diástole. Una frecuencia cardíaca normal, fijaros que deja bastante tiempo de diástole. Diástole, diástole, diástole. Tengo tiempo para llenar el ventrículo. Si tengo una frecuencia cardíaca normal, el tiempo de diástole dura lo suficiente para que el ventrículo se llene adecuadamente y pueda expulsar sangre adecuadamente hacia el resto del organismo. ¿Qué es lo que sucede si estoy muy taquicárdico? Apenas me queda tiempo de llenado. La sístole dura siempre más o menos lo mismo, la diástole no. La diástole dura muy en dependencia de la frecuencia cardíaca. Cuanto más rápida es mi frecuencia cardíaca, menos tiempo tengo de diástole, menos tiempo tiene el ventrículo para llenarse y menos sangre va a eyectar a nivel periférico. Por ese motivo la paciente pues está muy hipotensa. Lógico, como el ventrículo vamos a una velocidad enorme, no tiene tiempo para llenarse, como consecuencia de ello expulsa menos sangre a nivel periférico y por eso tiene la presión arterial en las cifras que habéis visto. Y hay otro motivo, pero primera enseñanza hasta aquí. Se tolera mejor hemodinámicamente una FA lenta que una FA rápida. Si mi frecuencia cardíaca es más o menos normal, voy a estar mejor clínicamente que con una FA que vaya muy acelerada, como es el caso de esta paciente. Y otra cosa, y esta es clave, esto es crítico en esta pregunta. Me dicen, atención a esto, dato muy importante, esta paciente tiene además un soplo diastólico que se irradia a la axila izquierda. ¿A qué os suena esto? Esta mujer, este soplo, ¿de qué es? ¿A qué orienta? A patología mitral, más exactamente a una estenosis mitral. Acordaos que los soplos mitrales se irradian a la axila izquierda, igual que los soplos carotídeos tienden a irradiarse más bien hacia cuello, hacia carótidas. Bien, aquí nos hablan de un soplo de características mitrales por su irradiación y fijaros que como es un soplo que nos han dicho que es diastólico, pues será una estenosis mitral lo que tiene esta paciente. ¿Qué sucede en la estenosis mitral? Atención. Una estenosis mitral hay que tener en cuenta su progresión, su historia natural. Voy a pintar, fijaros, esto de aquí es ventrículo izquierdo y esto es aurícula izquierda. Solamente pinto esto por motivos de simplificación. ¿Qué ocurre si yo empiezo a desarrollar una estenosis mitral? Lo que ocurriría sería lo siguiente. Aquí tendríamos una dificultad para que entrase sangre desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el mecanismo de compensación que sucede? Si el orificio de la mitral se va estrechando con el tiempo, ¿qué pasa o qué puede hacer mi organismo para intentar que esto no se note, que esto no me produzca ninguna repercusión? Lo que hace el organismo cuando sucede eso es incrementar la fuerza con la que se contrae la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda se encuentra más dificultad para pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, lo que hace es contraerse con más fuerza, va haciendo un músculo un poquito más grueso y también, no solo eso, también se va a dilatar. Por ese motivo, las personas que tienen estenosis mitral, nos vamos a encontrar una aurícula izquierda más bien dilatada. Y nos vamos a encontrar incluso alteraciones en el electrocardiograma, fijaros, alteraciones en la morfología de la onda P. Estas alteraciones en la morfología de la onda P lo que traducen es lo que está ocurriendo a nivel de la aurícula. La aurícula está creciendo, la aurícula se está dilatando porque la aurícula tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder llenar ese ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? Pues nada, la aurícula va creciendo, eso lo vemos en esta onda P, lo que se llama la onda P mitral. Característica, se llama onda P mitral porque es la que es debida al crecimiento de la aurícula izquierda cuando alguien tiene una estenosis mitral. Bueno, pues fijaros, se parece un poco a la M de McDonald's, ¿eh? La famosa M, pues es como la P que aparece en pacientes con estenosis mitral. Bien, pues esto, cuando ya pasa más tiempo, y ya la paciente pues está fatal y ya la aurícula está muy dilatada, llega un momento en el cual esta aurícula ya es tan grande
que pierde el control. Ya las vías de conducción intraauriculares empiezan a estar demasiado elongadas, empieza a fibrosarse un poco la aurícula porque está muy dilatada, empieza a remodelarse y desde el punto de vista eléctrico ya no se comporta como se debería comportar. ¿Qué ocurre entonces? Una aurícula que está ya sumamente dilatada pierde el ritmo sinusal. El nodo sinusal deja de ser el que gobierna el ritmo al cual se está despolarizando la aurícula izquierda y empiezan a ser los miocitos auriculares los que se despolarizan de forma aberrante, de forma anárquica, de forma automática y de forma descoordinada. Como ya no tengo ritmo sinusal, la aurícula cae en fibración auricular y como consecuencia de ello, pues esta aurícula ya no se contrae. Y entonces, claro, ya no encontraríamos estas famosas ondas P. Lo que ocurre a partir de ese momento, cuando la aurícula izquierda deja de despolarizarse de forma correcta, deja de tener el ritmo sinusal, que es el que tendría que tener, cae en fibración auricular y entonces nos encontramos con este electrocardiograma. Y claro, hay un problema. El problema de la gente con fibrilación auricular en el contexto de una estenosis mitral no es solamente que el electrocardiograma no nos guste y tenga mala pinta y digas tiene fibrilación auricular. El problema es que ahora, como ya la aurícula no es capaz de hacer ese sobreesfuerzo para poder llenar el ventrículo izquierdo no se llena. ¿Y por qué no se llena? Pues por dos motivos. Porque tengo una dificultad para el llenado, la válvula mitral está estenótica, la válvula mitral está estrecha, y porque la aurícula izquierda ya no es capaz de contraerse, porque en FA no se contrae la aurícula, pierde su capacidad contráctil, y por ese motivo, súbitamente, en el momento en el que caigo en FA, resulta que el ventrículo izquierdo ya no se llena de sangre, se llena mucho menos que antes, porque la aurícula le estaba ayudando, ahora ya no le ayuda, el llenado ventricular es muy inferior, y como consecuencia de ello, el ventrículo izquierdo envía menos sangre hacia periferia, y por eso tengo, fijaros, como esta mujer, tengo 55-38 milímetros de mercurio, porque acabo de caer en FA. A las personas que tienen estenosis mitral, la FA les sienta fatal. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo de repente pierde un porcentaje altísimo del llenado que tenía. Una persona con estenosis mitral, el llenado ventricular es muy dependiente de las aurículas, porque las aurículas están muy dilatadas, están muy engrosadas y son las que están favoreciendo que ese ventrículo se llene. Y eso a lo largo del tiempo pues, se hace muy dependiente de la contracción auricular que acabo de perder. Como la pierdo, el ventrículo pues se llena menos, bombea menos, mi presión arterial cae bruscamente y aparte, claro, la sangre donde se queda. Esta sangre que antes pasaba al ventrículo izquierdo, ahora se queda en la aurícula izquierda, porque ya no se contrae, aumentan las presiones en la aurícula izquierda, aumentan las presiones en las venas pulmonares, aumentan las presiones en capilares pulmonares y los pulmones se me encharcan. Voy a tener, o puedo tener, coincidiendo con la aparición de esa FA, un edema agudo de pulmón. Y por ese motivo llego a urgencias, como esta mujer, con disnea, con crepitantes, porque ese líquido que antes entraba en ventrículo izquierdo, ahora está en aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, alveolos pulmonares, y por ese motivo me ahogo. Eso es lo que ocurre. Una persona que tiene estenosis mitral y cae en FA, perfectamente te puede hacer un edema agudo de pulmón. Otras personas no toleran tan mal la FA. Una persona normal no le ocurre esto. Una persona sana, cualquiera de vosotros, suponiendo que estáis en ritmo sinusal, que lo estaréis la mayoría, si no todos, una persona sana y joven, de todo el llenado del ventrículo, ¿qué porcentaje se debe a la contracción de las aurículas? Un 20% nada más. El 80% en una persona joven y sana, el 80% del llenado del ventrículo es un llenado pasivo, simplemente la sangre que cae de arriba a abajo por puro efecto gravitatorio, nada más. La sangre entra a la aurícula y baja al ventrículo. Es al final de la diástole, es cuando se contrae la aurícula y te aporta un 20% más. Eso en una persona sana. ¿Qué es lo que ocurre en una persona con estenosis mitral? Una persona con estenosis mitral, el llenado del ventrículo es muy dependiente de la aurícula izquierda por los motivos que hemos dicho. Hay personas con estenosis mitral que el llenado del ventrículo izquierdo en más del 50% depende de la contracción de la aurícula. Tú imagínate que el ventrículo izquierdo de repente pierda más del 50% del llenado. Pues se va a notar mucho hemodinámicamente. Una persona joven y sana, solo el 20% de lo que se llena en el ventrículo izquierdo depende de la aurícula izquierda, de su contracción.
No notarías gran cosa en caso de caer en FA, pero una persona con estenosis mitral sí que lo nota y mucho, y le sienta muy mal y hemodinámicamente no lo tolera, y es por este motivo. ¿Qué pasa entonces? Entendiendo ya lo que sucede en estos pacientes, nos dicen cuál sería el paso más adecuado a continuación en el manejo de esta paciente. Pues vamos a ver, sin leer nada. Esta paciente está grave, indiscutiblemente. Está muy hipotensa, se está ahogando, tiene crepitantes, tiene disnea, está pálida. Parece que va a haber que hacer algo con cierta urgencia, con cierta premura. Porque si no lo hago, puede que el desenlace no sea muy bueno. Enseñanza muy importante. No importa de qué arritmia me estén hablando, pero que sepáis lo siguiente. Como regla general, una arritmia que hemodinámicamente está siendo mal tolerada, hay que remontarla cuanto antes, hay que resolverla cuanto antes. ¿Qué habrá que hacer entonces? Lo más inmediato y lo más rápido. A ver, arritmias hemodinámicamente mal toleradas. Una que pocas veces se tolera bien. ¿Qué harías con un paciente que tiene una taquicardia ventricular? Peor aún, ¿qué harías con un paciente que tuviese una fibrilación ventricular? Cardiovertirlo, ¿verdad? Lo cardioviertes porque sabes que eso tiene un desenlace fatal si no lo haces. Hemodinámicamente no se tolera bien. Pues esto tampoco. Fíjate, te lo están diciendo. Muchas personas con fibrilación auricular la toleran bien y están por la calle y hacen vida normal. Pero esta paciente, como tiene una taquicardia bastante importante, 180 latidos por minuto, y además tiene una estenosis mitral, le sienta muy mal su fibrilación auricular y ha llegado a hipotensarla. ¿Qué hay que hacer en este caso? La solución más rápida y más drástica que puedas. Respuesta correcta, la 4, cardioversión eléctrica. Ya sé que en los libros de cardiología hay algoritmos muy complejos sobre cómo manejar cada arritmia, cuándo usar amiodarona, cuándo hacer no sé qué, cuándo anticoagular y cuándo hacer muchas cosas. Me parece muy bien y todo eso es correcto, pero estás en una situación de emergencia. Cuando te cuenten una arritmia hemodinámicamente mal tolerada, como en este caso, la respuesta correcta es cardioversión eléctrica. Y si no lo sabes, pones cardioversión eléctrica. Y si no estás seguro, cardioversión eléctrica. Te están metiendo prisa. Arritmia hemodinámicamente mal tolerada, cardioversión. No pierdas tiempo. Aquí hay cosas que a lo mejor en otro contexto me podría plantear. Por ejemplo, la opción número 1. ¿Se puede tratar una fibrilación auricular con amiodarona? Por poder, se puede. Se puede intentar, en algunos pacientes se puede plantear, pero no en este. En primer lugar, porque no va a responder. Cuidado, una persona que tiene un trastorno cardíaco estructural como una estenosis mitral, cae en FA, la aurícula suele estar tan sumamente dilatada que eso es muy difícil que responda a amiodarona. Pero es que en este caso me da igual, porque es que no tengo tiempo. No puedo estar tratándole con amiodarona y esperar que funcione, necesito que funcione ya. Por ese motivo es la 4, no es la 1. La amiodarona puede ser planteable en ciertos casos, pero no en este. Después, la número 2. Vamos a medir enzimas cardíacas para descartar un síndrome coronario agudo. Espero que ninguno de vosotros haya marcado la opción número 2. Esto no tiene ninguna pinta de síndrome coronario agudo, ni por las manifestaciones clínicas, ni por los antecedentes del paciente, ni por el electrocardiograma que te han enseñado. Esto no es un síndrome coronario agudo. Esa opción sería la peor de las 4. Después, opción número 3, administrar acenocumarol. El acenocumarol, como la warfarina, son anticoagulantes orales que son antagonistas de la vitamina K y en este caso pues no está indicado en este momento, porque en este momento lo más importante es salvarle la vida a la paciente. ¿Habrá que anticoagular? Seguramente sí, a largo plazo, pero en este momento, en el momento en el que viene, hay que hacer la opción número 4. Te están preguntando cuál es el siguiente paso que tienes que dar. No digo que no haya que anticoagular, seguramente tendrás que anticoagular, pero eso es después. Lo importante hoy es la cardioversión eléctrica, respuesta correcta 4 y no 3. Mucha gente con FA los vamos a anticoagular. ¿Por qué? Por lo que antes decíamos. Si yo tengo aquí una aurícula que no se contrae y que encima está dilatada, ahí se acumula sangre que puede coagular, que puede formar un trombo y este trombo después puede embolizar y puede producir problemas muy importantes a distancia. Pero es una cosa que ya me preocupará cuando solucione el problema actual. Sí voy a anticoagular, pero más tarde. Bien, por eso aquí la pregunta número 59, la correcta sería la 4, como hemos visto. El
electrocardiograma de la pregunta no puede ser más típico. Aquí lo tenéis. Si contáis más o menos, efectivamente estaríamos a unos 180 latidos por minuto, pero fijaros que la separación entre los diferentes QRS es variable de un latido a otro. Parece que están más o menos juntos porque hay mucha taquicardia. Como va muy rápido, no se marca tanto esa separación diferente entre los diferentes QRS, entre las distintas ondas R. Pero si lo miráis con cierto detalle os daréis cuenta de que el espacio entre R y R no es uniforme, no es homogéneo de un latido a otro. Y fijaros también lo que decíamos, aquí no existe ninguna onda P, no estamos en ritmo sinusal, como decíamos, estamos en una fibrilación auricular típica. Bueno, nada más con respecto a esta pregunta. Vamos a ver otra pregunta relacionada, una pregunta que además es doble, es un caso clínico que es el de la 326 y 327. Vamos a borrar primero esto. Y vamos a ver. Pregunta 326, también una pregunta con imagen, nos enseñan el siguiente electrocardiograma, que ahora vamos a ver, con excelente tolerancia clínica y hemodinámica. Solo una de las siguientes opciones ha demostrado mejorar el pronóstico de forma fehaciente en ensayos clínicos randomizados. Señale cuál. Bien, vamos a ver aquí. ¿Qué veis? ¿Qué veis de particular aquí en este electrocardiograma? En esencia, se ve lo mismo que se veía en el electrocardiograma anterior. Hay alguna diferencia que después vamos a analizar, pero en esencia es más o menos igual. ¿Qué se ve? Una línea de base eléctrica carente de ondas P, no hay ondas P en ningún momento, y aparte de eso, la distancia entre los diferentes QRS también vemos que es variable, el RR va cambiando, es decir, estamos ante un ritmo irregular. Y efectivamente, pues esto es una fibrilación auricular, como la mayor parte de vosotros me imagino que habrá visto. Bien, vamos a ver. Respondiendo a la pregunta 326, la primera pregunta de las dos, dice la opción 1, cardioversión eléctrica. ¿Es correcto aquí? Eso aquí no tiene sentido. ¿Por qué? La clave está en la tolerancia del paciente. Te han dicho que tiene una excelente tolerancia clínica y hemodinámica, es decir, el paciente no tiene ningún síntoma como consecuencia de esa fibrilación auricular, el paciente no está hemodinámicamente inestable como consecuencia de esa FA. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues habrá que hacer otra cosa. ¿Cuándo se aplica la cardioversión eléctrica? Cuando tengo un cierto grado de urgencia, como veíamos en el caso clínico anterior, pero aquí me da igual, aquí no tengo prisa para cardiovertir. Entonces, por eso la opción número 1 pues no sería lo que me están pidiendo. De hecho, se aprecia ya por mera técnica de examen. Simplemente lees cómo está redactada la pregunta. Fijaros cómo insisten. Excelente tolerancia clínica y hemodinámica. En otras palabras, no hay prisa. Después, opción número 2, dice digoxina. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué puede servirme la digoxina en una fibrilación auricular? Pensemos. ¿Qué problemas produce la FA? Nodo sinusal, que no funciona, no es quien gobierna. Lo que sucede en una FA es, como decíamos antes, una despolarización anárquica, aberrante, aleatoria de los miocitos de la aurícula. Bien, hay personas, decíamos, que su nodo aurículo-ventricular conduce mucho y en otros casos conduce menos. Hay personas en FA que están a 80 latidos por minuto. Eso es una frecuencia cardíaca normal. A pesar de que está en FA, la frecuencia cardíaca es normal. En ese caso no me preocupa el tema de la taquicardia. Pero hay personas, como la de la pregunta anterior, que tienen una FA que va muy rápido. Una FA que va a 130 latidos por minuto, a 140 latidos por minuto, porque su nodo aurículo-ventricular es más conductor, pasan más impulsos al ventrículo. En esos casos, ¿por qué me puede interesar poner digoxina? Porque la digoxina, acordaos, la digoxina, una de las cosas que hace es bloquear el nodo aurículo-ventricular. Hace que el nodo aurículo-ventricular sea menos conductor, hace que esta estructura de aquí pase menos impulsos de la aurícula al ventrículo. Eso es lo que hace la digoxina, entre otras cosas. Entonces, por ese motivo, viene bien para controlar la frecuencia cardíaca cuando ésta es excesiva en el contexto de una fibrilación auricular. Para eso podría servirme.
Hay más cosas que pueden bloquear el nodo auriculoventricular y enlentecer la respuesta del ventrículo, no solo la digoxina. También podrías poner un beta bloqueante, eso también bloquea el nodo auriculoventricular, o un calcio antagonista del tipo verapamil o diltiazem, es decir, un calcio antagonista no dihidropiridínico. Eso también puede bloquear el nodo auriculoventricular. Se pueden hacer varias cosas. Pues acordaos, podría servir para eso, la digoxina, para enlentecer la conducción de impulsos hacia el ventrículo. Bien, en este caso, fijaros que no digo que no haya que dar digoxina, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, de las siguientes cosas, ¿cuál ha demostrado que aumenta la supervivencia, que mejora el pronóstico de estos pacientes? La digoxina es una cosa que puede venir bien para que el paciente pues, no esté en taquicardia y no tenga palpitaciones continuamente, pero no es lo importante. Lo que más aporta al paciente es lo que dice la opción número 3, tratamiento antitrombótico adecuado. ¿Por qué? ¿Qué es lo realmente peligroso en una FA? Si yo tengo una FA y la tolero clínicamente bien, no tengo palpitaciones, no tengo taquicardia, no tengo ningún síntoma y hemodinámicamente también, no estoy hipotenso, no hay ningún trastorno en ese sentido, ¿qué es lo que me puede pasar? Como el paciente la pregunta, una persona que no tiene ninguna sintomatología, pero que tiene una FA, aunque sea silente desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que aquí arriba, en algún momento, coagule la sangre, se trombose y después embolice. Por eso, lo que ha demostrado, lo único que realmente ha demostrado que el pronóstico cambia, que mejora el pronóstico, es evitar esas trombosis y evitar esas embolias. ¿Y eso cómo se hace? Anticoagulando. Puedes poner los anticoagulantes clásicos de toda la vida, warfarina o acenocumarol, o también otros anticoagulantes orales más novedosos que existen en los últimos años, pero hay que anticoagular, por eso la respuesta correcta sería la opción número 3, tratamiento antitrombótico apropiado, esa es la solución, eso es lo que es más importante para una persona con FA, que no trombose y que no embolice. La 4 dice betabloqueantes y diuréticos. Los betabloqueantes pueden ser útiles en el caso de que quieras bajar un poquito la frecuencia cardíaca, pero eso no es lo que más aporta a una persona con FA, lo importante es que no trombose, como decíamos, y los diuréticos en este caso no tienen ninguna indicación. Un paciente que no tiene ninguna sintomatología, no tienes por qué ponerle diuréticos. Diurético podría servirme, por ejemplo, en la paciente de la pregunta anterior. La paciente de la pregunta anterior parece que, como consecuencia de esa FA, se estaba metiendo en un edema agudo de pulmón, por eso tenía disnea y crepitantes. Si a esa persona le pones diuréticos, puede contribuir para que el pulmón esté un poquito menos encharcado y por ese motivo pues mejore la sintomatología. Pero en una persona asintomática con FA no hay por qué ponerle diuréticos, no tiene sentido. Por eso aquí la respuesta correcta claramente sería la 3. Fijaros, la siguiente pregunta, la 327, es la complementaria a esta. Nos dicen, ¿y cuál es la opción que mejor describe el electrocardiograma? Bueno, pues aquí la verdad es que no es una pregunta nada difícil, no es nada difícil, porque sabemos que es una fibrilación auricular y de las 4 opciones solamente la opción número 2 pone fibrilación auricular. Pero además había que ver otra cosa. ¿Qué más dice la opción número 2? Nos dice, y bloqueo de rama derecha. Importante esto, hay que saber ver los bloqueos, por lo menos los bloqueos completos, hay que saber verlos. Luego si a lo mejor pues no eres capaz de distinguir un hemibloqueo o un bloqueo incompleto de rama derecha, eso pues tiene perdón. Pero los bloqueos completos, tanto de rama izquierda como de rama derecha, hay que entenderlos y hay que saber verlos en un electrocardiograma. Vamos a ver los fundamentos, las cosas más básicas. A ver, explicamos cómo se ve, o por lo menos lo más grosero, lo más importante que tienes que saber ver de un bloqueo de rama, ya sea izquierda o ya sea derecha. Atención a lo siguiente. Todos sabemos, por lo que antes hemos dicho, que este es el electrocardiograma normal. Onda P, PR, QRS, ¿de acuerdo? ¿Qué representaba el QRS? ¿Qué es el QRS? Eléctricamente, ¿qué simboliza? La despolarización de los ventrículos. ¿Cuántos ventrículos hay? Hay 2 ventrículos, como todos sabéis. No es una pregunta trampa, sé que todos sabéis esto, pero es muy importante ser consciente de esto para entender lo que voy a contar a continuación. Vamos a ver. Pensemos. Si hay 2 ventrículos,
Cuando se despolarizan, ¿qué es lo que va a producir eléctricamente cada ventrículo? Piénsalo, hay dos ventrículos. Cada ventrículo va a producir su propio QRS, realmente. Otra cosa es que tú, cuando ves el electrocardiograma, ves solamente uno. ¿Por qué? Porque se despolarizan a la vez. Como se despolarizan a la vez, coinciden en el tiempo y tú ves una sola onda R. Pero en realidad lo que ocurre es lo siguiente. En realidad, el ventrículo derecho produce su onda R, el ventrículo izquierdo produce su onda R, y como son exactamente a la vez o casi exactamente a la vez, tú lo que ves es el sumatorio de las dos ondas R. Eléctricamente tú ves una sola onda R, pero realmente cada ventrículo produce la suya, porque cada ventrículo tiene su cable a través del cual le llega el impulso eléctrico, cada ventrículo tiene su rama de conducción. Pero como conducen y transmiten y llegan a la vez los impulsos eléctricos, ves una sola onda R. Pero imagínate lo siguiente. Imagínate la siguiente circunstancia. Ahí tienes el corazón, mal pintado, pero ahí está. Atención a esto. Una de las ramas y la otra. Rama derecha y rama izquierda. Ya sabéis que la rama izquierda después se bifurca. Bien, pues vamos a ver. Imagínate que esta persona tuviese una rama derecha bloqueada. Esta rama derecha, esta rama de aquí, le cuesta conducir el impulso eléctrico. Como consecuencia de ello, al ventrículo derecho va a tardar más tiempo en llegar el impulso eléctrico. Eso es un bloqueo de rama. Un bloqueo de rama es como una carretera cortada porque hay obras. Y como hay obras, pues no puedes conducir tu auto como normalmente lo harías a la misma velocidad, porque hay una dificultad de paso. ¿Qué sucede entonces? El impulso eléctrico va a llegar aquí, baja por aquí, llega a su momento correcto al ventrículo izquierdo, pero al ventrículo derecho tarda un poco más en llegar porque ahí tenemos un stop, ahí hay una obstrucción, una dificultad de paso para el impulso eléctrico, un bloqueo, que es como se dice propiamente. Si tenemos la rama derecha bloqueada, tarda un poco más de tiempo en llegar al ventrículo derecho y como consecuencia de ello, ¿qué sucede? Eléctricamente, el ventrículo izquierdo produce su onda R correctamente y a su tiempo, como siempre. Pero el ventrículo derecho, como el impulso eléctrico tarda más tiempo en alcanzarlo, tarda más tiempo en llegar al resto del ventrículo, pues el ventrículo derecho, como consecuencia de ese bloqueo de rama, se despolariza un poquito después. Primero el izquierdo, luego el derecho. Primero el izquierdo, luego el derecho. ¿Qué es lo que ves en el electrocardiograma como consecuencia de ello? Cuando tienes un bloqueo completo de rama. Lo que ves es el sumatorio de estas dos ondas R, que fijaros que no son totalmente síncronas, no ocurren exactamente a la vez. Y como no ocurren exactamente a la vez, lo que tú ves aquí abajo es esto. Esta es la morfología típica de un bloqueo completo de rama. Lo que te encuentras es el patrón R, R', R, R'. ¿Y qué simboliza eso? Pues lo que acabo de explicar. Una de las R's representa el ventrículo que no tiene ese bloqueo. La otra de las R's, tardía, representa el ventrículo que sí tiene ese bloqueo, y como tiene ese bloqueo tarda más tiempo en recibir el impulso y por ese motivo se despolariza un poquito más tarde y por eso lo que encuentra es como un QRS que tiene como dos ondas R's, R, R', porque no ocurren a la vez como consecuencia de ese bloqueo. Con esta morfología, esto, grábatelo en la cabeza, esto es típico, cuando veas R, R', sospecha que ahí podría haber un bloqueo completo de rama. Fijaros otra cosa, QRS normal es estrecho. ¿Por qué es estrecho? El QRS normal es estrecho porque el impulso eléctrico llega a la vez a todas las partes de los ventrículos. Tarda poco en alcanzar todas las partes de los ventrículos, pero cuando tienes un bloqueo de rama, cuidado, un bloqueo de rama, fijaros que hay una parte, en este caso el ventrículo derecho, que tarda más tiempo en recibir el impulso eléctrico. Y por ese motivo, como el ventrículo derecho tarda más tiempo en recibir el impulso eléctrico, se demora un poquito la aparición de esa onda R correspondiente al ventrículo derecho y por eso, fijaros, como llega tarde, el QRS es más ancho. El QRS se ensancha cuando tengo un bloqueo completo de rama y se ensancha por eso, porque el impulso eléctrico no llega a la vez a ambos ventrículos. Primero llega uno,
luego llega el otro, y eso cuesta más tiempo. Por ese motivo, dos características típicas del bloqueo completo de rama. Patrón R, R', primera de ellas. Ensanchamiento del QRS, segunda de ellas. Hasta aquí suficiente. Este es el concepto básico que tienes que tener de los bloqueos completos de rama. No voy a hablar del bloqueo incompleto de rama derecha, ni voy a hablar tampoco de los hemibloqueos de rama izquierda. Eso ya es materia de estudio bastante más avanzada y ya veremos cuando llegue el momento. Pero hasta ahora lo que tienes que tener muy claro es esto, porque esto es muy fácil que aparezca en una pregunta tipo ENARM con fotografía. Y otra cosa, por cierto, una vez que ya sé distinguir que tengo un bloqueo completo de rama, ya sea derecha o izquierda, el siguiente paso ¿cuál es? El siguiente paso es distinguir si ese bloqueo completo es de rama izquierda o es de rama derecha. ¿Cómo lo hago? Es muy fácil, muy fácil. Cuando te encuentres con esto, patrón R, R' y QRS ancho, mira a ver en qué derivaciones lo encuentras. Mira las precordiales, V1, V2, 3, 4, 5 y 6. Es muy simple. Si esta imagen te lo encuentras en las precordiales que están más a la derecha, quiere decir que es derecho. Si te lo encuentras en aquellas que están más a la izquierda, pues quiere decir que es izquierdo. Tan simple como eso. ¿Dónde está este patrón? Mira en la imagen de la pregunta. Aquí lo tienes. ¿Dónde está este patrón? ¿Dónde me encuentro? ¿En qué derivación me encuentro ese patrón R, R'? En V1. En V1. Luego, entonces, esto significa que tengo un bloqueo completo de rama derecha. Si esto lo hubiese encontrado en V5 o en V6, que están más a la izquierda, hubiera sido un bloqueo completo de rama izquierda. Tan simple como eso, no tiene más. ¿Dónde está? Si están las precordiales de más a la derecha, V1 es derecho, V6 es izquierdo, así de simple. Entonces, en este caso, si analizáis la imagen de la pregunta, pues la respuesta correcta pues sería lógicamente la 2, fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha. No tiene más. Bien, una cosa que a veces confundís, cuidado con la opción número 1, no hay que confundir un flúter con una FA, son cosas distintas. Un flúter y una FA se pueden parecer, se pueden confundir cuando no se tiene mucha experiencia, pero son cosas diferentes. Vamos a ver. ¿Qué ocurre en la FA? Ya lo hemos visto. Esto es una FA. Aquí tenemos la aurícula, y en la aurícula hay impulsos eléctricos aleatorios, anárquicos, como hemos dicho, y eso se traduce pues, como el electro que ya hemos comentado. Tenemos, fijaros, una línea como de muy pequeñas ondas, absolutamente ininteligibles, absolutamente amorfas, y vemos que tiene pues también sus QRS, que entre sí pues tienen una separación variable. RR variable, eso es lo que ocurre en la FA. ¿Qué sucede en un flúter? Atención, un flúter se puede parecer, pero en un flúter, cuidado con esto, va a haber en general mucho más orden, mucho más orden. La FA es un modelo de caos. El flúter, fijaros, que lo tenemos, en el flúter lo que sucede es lo siguiente. El flúter, lo que se establece es, como se llama en electrofisiología, un circuito o un anillo de reentrada. ¿Qué es eso? Lo siguiente, un circuito de reentrada es una estructura eléctrica cerrada, circular, a través de la cual hay un impulso eléctrico que está dando vueltas continuamente. Esto es lo que ocurre en el flúter. Esto. El impulso eléctrico sigue la trayectoria de este anillo azul que estoy dibujando. Eso es lo que hace el flúter. Esto. Y esto no tiene nada que ver con la FA. Esto es muy ordenado. Esto da vueltas a la misma velocidad en torno a un anillo que estoy dibujando, y eso cómo se ve en el electrocardiograma. Mira, se ve, si es un flúter típico, de la siguiente manera. Cada onda
se va a marcar, atención a esto, cada onda se va a marcar como una onda F. Una onda F. Cada vuelta a este anillo de reentrada tiene una traducción concreta eléctricamente sobre el electrocardiograma. Así. Fijaros una cosa, van siempre a la misma velocidad, las ondas F del flúter, son todas iguales entre sí, hay mucho más orden en el flúter que en la FA. Cada onda F, cada vuelta a este anillo de reentrada, va a producir una onda F, ¿bien? ¿Y a qué velocidad? Atención a esto, esto fue una vez pregunta de ENARM. ¿A qué velocidad va un flúter típico? ¿A qué velocidad circulan esos impulsos eléctricos en torno a ese anillo de reentrada del flúter? A 300 por minuto. 300 vueltas por minuto, es lo que hace. 300 veces por minuto hace esto. Entonces, lógicamente, en un trazado electrocardiográfico me encontraría 300 ondas F por minuto. Y lo que pasa es que, claro, piénsalo, esas 300 ondas F que se producen por minuto pueden producir 300 QRS por minuto. ¿Tú crees que cada onda F que se produce aquí va a llegar aquí abajo y va a producir un latido cardíaco efectivo? No. ¿Por qué? Porque este de aquí, el nodo auriculoventricular, no es capaz eléctricamente de transmitir a 300 por minuto, no puede hacer eso. Ningún nodo auriculoventricular es tan rápido. Hay un mecanismo de pausa, que decíamos, que es lo que sirve para proteger al ventrículo de que le lleguen demasiados impulsos eléctricos. ¿Qué pasa entonces? Ningún nodo auriculoventricular conduce a 300, pero sí puede conducir a la mitad de eso. A 150 sí que puede conducir un nodo auriculoventricular. Nuestro corazón, en condiciones de ejercicio o en condiciones de ciertas patologías, sí que puede ir a 150 sin ningún problema. ¿Qué pasa entonces? Un impulso pasa, el siguiente no, porque está bloqueado el nodo, está en periodo refractario. El siguiente pasa y el siguiente no, porque está en periodo refractario. Y así, de cada dos ondas que se generan aquí arriba, una es conductora hacia los ventrículos. Entonces, por eso, en el flúter típico, onda F, QRS, F, F, QRS, F, F, QRS. Como veis, es una conducción 2-1. En otras palabras, por cada dos ondas F que me encuentro aquí arriba, pasa una al ventrículo porque solo puede pasar una, no puede conducir las dos porque no es suficiente su capacidad de conducción. ¿Qué pasa entonces? Pues si hay 300 ondas F por minuto, ¿cuántos QRS habrá por minuto? 150. Esa es la frecuencia cardíaca del flúter, 150 latidos por minuto. Por ese motivo, de cada dos conduce una, de cada dos conduce una. La FA, ¿qué frecuencia cardíaca tiene? La FA puede tener múltiples frecuencias cardíacas. Hay FAs más lentas, otras son más rápidas, es más variable. Pero el flúter, la típica, si quieren ponerte un flúter de libro, de los que aparecen en el capítulo cuando estudias en un manual, te van a contar que el flúter va a 150 y te van a enseñar esta morfología. Y vas a ver dos ondas F, un QRS, dos ondas F, un QRS. El QRS del flúter, igual que el de la FA, va a ser estrecho. Va a ser un QRS estrecho. ¿Por qué? Porque es un impulso eléctrico que se genera por encima del ventrículo y después baja por las vías de conducción normales. Como ambas, tanto la FA como el flúter, son taquicardias supraventriculares, tendremos QRS estrechos. Salvo que, como en el caso de la pregunta, tenga además un bloqueo de rama, un trastorno de la conducción intraventricular. Ahí puede cambiar, pero si no hay nada de eso, típico, el QRS sea estrecho. Pero fijaros, esta es la morfología típica, tradicional del flúter. Fijaros, muy importante, en el flúter hay mucho más orden que en la FA. Y como hay mucho más orden, fijaros, las ondas F son todas idénticas entre sí, y muy importante, R, la separación entre las diferentes ondas R es idéntica. Si es un flúter típico de libro, idéntica. ¿Por qué? Porque es como un reloj, es como un reloj, es mucho más mecánico, mucho más predecible un flúter que una FA, por el mecanismo que tiene de producción, que es un anillo de reentrada. Acordaos de eso. FA, irregular. Flúter, regular.
Ahora alguno estará pensando, pues doctor, yo una vez vi un paciente que tenía un flúter y era irregular. Puede ser. Yo una vez vi una vaca en el campo de color naranja y a su lado una cabra violeta. Pero no es lo normal, no es lo más frecuente. Las cabras y las vacas suelen tener otros colores. Bueno, pues los flúter suelen ser regulares. Y desde luego, para un examen donde te van a preguntar cosas típicas, cosas teóricas, como es el ENARM, el flúter, para ti, es regular. Que puede ser en algún supuesto irregular. Hay veces, hay pacientes, donde el nodo auriculoventricular puede conducir con una cadencia irregular y puede ser que el flúter te salga irregular. Pero si quieren preguntarlo como siempre, como en los libros, FA irregular, flúter regular. Eso es lo que te tiene que quedar claro, porque suele ser así, por lo menos las preguntas que os ponen en vuestro examen. Bien, pues nada más, así, borro. Vamos a ver un flúter, ahí lo tenéis, esto es un electrocardiograma clásico de flúter, fijaros cómo se ven las ondas F. En diente de sierra, que es como lo describen los libros, se ven muy bien, muy típicas. Fijaros cómo los QRS son estrechos y están separados con una separación que es totalmente la misma, siempre igual, R es siempre lo mismo. Así es como se ve un flúter. Bueno, un último detalle sobre el flúter. El flúter se puede tratar de una manera que no solamente es farmacológica, existe una forma de tratar el flúter. Esto una vez se preguntó en un examen en ARM. Este es el anillo del flúter. Cuando es un flúter típico, una de las cosas que se pueden hacer es localizar, mediante técnicas de electrofisiología, por dónde exactamente pasa el anillo. El anillo pasa por las aurículas, desde luego, o por lo menos implica gran parte de las aurículas, pero a mí lo que me gustaría es saber por qué punto exacto pasa para interrumpir ese anillo. Si yo, por ejemplo, mediante técnicas de electrofisiología voy buscando por dónde pasa el anillo y me doy cuenta de que pasa por aquí, lo que puedo hacer es poner aquí un electrodo, disparar una frecuencia eléctrica suficiente y quemar esa vía. Puedo quemar ese anillo de reentrada por donde pasa el flúter. Si yo quemo este rinconcito por donde sé que pasa el flúter, ese anillo queda interrumpido y el flúter ya no existe. De esa manera puedes curar el flúter mediante técnicas de electroablación. Se localiza y se fulgura esa vía aberrante por donde pasa ese flúter. Eso es una cosa que puede servir para tratar el flúter y la zona típica, por cierto, fijaros, esto de aquí es aurícula derecha, esto es la cava, aquí estaría la tricúspide, aquí. Zona típica por donde suele pasar un flúter cuando es un caso habitual, un caso normal, un caso del día a día. Istmo, atención, istmo, cabo, tricuspídeo. Istmo, cabo, tricuspídeo. ¿Qué es el istmo, cabo, tricuspídeo? Pues es la zona anatómica que queda entre la desembocadura de las cavas y el anillo de la tricúspide. Por aquí, por esta región, es por donde casi siempre pasa el flúter. Por eso los electrofisiólogos, cuando están localizando, buscan por ahí, lo encuentran cuando es un flúter típico y una vez sabiendo que pasa por ahí el anillo, queman esa zona, ya no conduce electricidad y este flúter pues se resuelve para siempre sin ayuda de fármacos, simplemente quemando la vía por donde pasa pues se puede conseguir. Bueno, pues nada más, ahora sí, eso es todo lo importante que tenéis que saber para el ENARM con respecto al flúter. Y a continuación nos vamos a otra pregunta también de cardiología. Hoy estamos muy cardiológicos, hoy estamos muy arrítmicos, lo hacemos de forma intencionada. Ya sé que quizás sea dedicar demasiado tiempo, la mitad de todo un simulacro, el comentario en vídeo, a arritmias, concretamente a la FA, a flúter y su diagnóstico diferencial. Pero es que es un punto débil que tenéis mucho, es un punto débil. CTO, una de las cosas que hace, después de que hacéis el simulacro, nuestro equipo de seguimiento, ¿qué es lo que hace? Analizar en qué temas falláis más. Esto se compara un año con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y vemos que todos los años
y mira que llevamos ya mucho tiempo preparando gente para el ENARM, todos los años nos encontramos dificultad para este tipo de cosas, dificultad en el tema de cardio referente a las arritmias, por eso en este simulacro vamos a dedicar bastante tiempo a ellas. Bien, vamos a la pregunta, fijaros, 437, 438 y 439. Son 3 preguntas asociadas que forman una cadena, un caso clínico encadenado. Vamos a ver la 437 en primer lugar. Dice, paciente ya anciano, 77 años, hipertensión de larga evolución bien controlada, es obesa, tiene además apnea del sueño, nos cuenta que tiene disnea de moderados esfuerzos desde hace un mes. En la exploración física, atención a esto, me encuentro un soplo sistólico de intensidad 1/6, o sea, poquito intenso, soplo poco significativo, en foco aórtico, con pulso carotídeo normal y segundo ruido conservado. Se hace un electro, que ahora vamos a analizar, y me dicen que cuál sería la opción falsa con respecto a este electro. A ver, aquí. En el electro, ¿qué habéis visto? Si alguien esta pregunta no la tenía clara, que pare el vídeo, que vea el electro y que intente diagnosticarlo. A ver si ahora ya sí lo ve claro. Este electro es otra vez una fibrilación auricular, típica y de libro. Y ahora os hago la siguiente pregunta. Después veremos las otras opciones, la opción 2, la 3, la 4, para ver por qué no son esas, pero mi pregunta es, los síntomas de la paciente es disnea de moderados esfuerzos desde hace un mes. ¿A qué son debida? ¿A qué es debida esa disnea? ¿Esos síntomas por qué ocurren? ¿Por qué los tiene? ¿Los tiene por la FA? ¿O los tiene por alguna otra patología? ¿Qué nos han contado de esta paciente? Nos han dicho que tiene un soplo sistólico en foco aórtico, 1/6. Bueno, pues esto, en principio, ¿qué sería? Un soplo, posible soplo de estenosis aórtica. Eso es lo que parece que tiene la paciente. Pero una cosa, ¿pensáis que la estenosis aórtica es la culpable de esta disnea que tiene la paciente? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. La estenosis aórtica tiene una historia natural que es bastante predecible. La estenosis aórtica normalmente produce la siguiente cadena de acontecimientos. En primer lugar una cosa, después otra y después otra. Y suele hacerlo de una forma además como muy estructurada, muy cuadriculada. Esto suele cumplirse en casi todos los pacientes. Primer síntoma con el que suele debutar una estenosis aórtica. Angina. Angina. Suele dar angina, lo primero de todo. Este suele ser el primer síntoma que produce una estenosis aórtica. ¿Por qué? Muy sencillo. Si este es el ventrículo izquierdo, y aquí sale la aorta, y yo tengo ahí una válvula estenótica, ¿qué es lo que pasa? Si esta válvula aórtica en este caso, está muy estrecha, el ventrículo izquierdo tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder expulsar sangre a través de la aorta. ¿Qué sucede entonces? Si yo durante mucho tiempo, el ventrículo izquierdo, tengo que contraerme con mucha fuerza, día tras día, mes tras mes, año tras año, porque ya llevo mucho tiempo con mi estenosis aórtica, con el tiempo me hipertrofio. Igual que si voy al gimnasio y levanto pesas todos los días, varias horas, pues al final el músculo se hipertrofia, pues es exactamente el mismo mecanismo. ¿Qué sucede entonces? El ventrículo izquierdo, con el paso del tiempo, se va a hacer más grueso en un paciente con estenosis aórtica. Y claro, como el ventrículo se hace más grueso, tiene más masa muscular, como tiene más masa muscular, tiene también más consumo de oxígeno. Y como consume más oxígeno, pues al final llega un momento en el que tiene angina. ¿Por qué? Porque las arterias que le llevan la sangre, las arterias que le nutren de oxígeno, siguen siendo las mismas de siempre. Pero tengo un músculo que es más gordo. ¿Qué pasa entonces? Hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno que yo le doy y el consumo de oxígeno que tiene el ventrículo. Por ese motivo, lo primero que ocurre cuando alguien tiene estenosis aórtica, y esto suele hacer falta pues mucho tiempo para que se desarrolle el problema, es angina, dolor torácico opresivo, características de cardiopatía isquémica. Y no es porque las coronarias estén obstruidas, sino porque tengo un espesor muy importante en el músculo ventricular, se ha hipertrofiado. Como consecuencia de ello, consume más oxígeno del que le dan las coronarias. Angina es el primer síntoma. Después, con el paso del tiempo,
el ventrículo izquierdo empieza ya a claudicar, empieza a funcionar peor. Ya sale menos sangre a través de esa válvula, porque cada vez está más estrecha. Y llega un momento que ya el paciente padece síncopes. Síncopes. ¿Por qué? Porque ocasionalmente sale menos sangre a través de esa válvula, porque el ventrículo izquierdo empieza ya a fracasar y claro, pues en ciertos momentos pues puede ser que los troncos supraórticos no les entre suficiente sangre y entonces como consecuencia de ello pues tengo un síncope por peor riego a nivel encefálico. Eso es lo siguiente que suele ocurrir cuando hay cierta claudicación por parte del miocardio, cuando ya tenemos pues una dificultad para eyectar. Y después de eso, ya con el paso del tiempo aún más posterior, ya el ventrículo está muy rígido, está muy grueso y como consecuencia de ello la aurícula izquierda que está antes tiene dificultad para darle sangre. ¿Por qué? Porque como el ventrículo izquierdo con el tiempo cada vez es más grueso, más rígido y más fibrótico porque se va remodelando, ¿qué pasa al final? Un ventrículo rígido, un ventrículo muy duro, muy grueso, no recibe bien la sangre por parte de la aurícula. La sangre tiende a quedarse retenida en la aurícula izquierda porque no la acepta bien el ventrículo izquierdo porque está muy rígido, entonces claro, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares y en los pulmones y como consecuencia de ello ¿qué tengo? Disnea. Es en ese orden: angina, síncope y disnea. Para llegar a esto, suelen contarte esto primero, angina y síncopes primero, y en este caso no te lo han dicho. Luego es difícil que esa disnea de esta paciente sea debida a la estenosis aórtica. Para tener una estenosis aórtica que produzca disnea, normalmente pasas por estas fases. Y además, otra razón también añadida, ¿cómo suele ser la exploración física de una persona con estenosis aórtica? Porque para tener una estenosis aórtica que produzca disnea, tiene que estar bastante grave, tiene que estar bastante avanzada. Fijaros, ¿diríais que esta estenosis aórtica está muy avanzada? Dice, intensidad del soplo 1/6. No parece un soplo muy intenso. Y luego dicen, pulso carotídeo normal. Cuidado, cuidado. Pulso carotídeo normal. Eso sería insólito en una estenosis aórtica ya severa. Sería muy difícil. ¿Por qué? Porque en una estenosis aórtica, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el pulso en una estenosis aórtica? Una estenosis aórtica, como la válvula está estrecha, el pulso no tiene la morfología habitual. Esta es la morfología normal del pulso. Esto es una onda del pulso normal y corriente. Cuando yo tengo una estenosis aórtica, le cuesta mucho trabajo expulsar la sangre a esa válvula aórtica y como consecuencia de ello, el pulso tiene esta morfología. Fijaros, se eleva mucho menos, tiene mucha menor fuerza, porque no sale la sangre con facilidad por esa válvula aórtica y dura mucho más la eyección. Es lo que se llama un pulso parvus y tardus. Parvus y tardus. Pequeño y retardado. No ocurre en este caso. Te han dicho que el pulso carotídeo es normal. Luego entonces no puede ser muy grave todavía la estenosis aórtica. No puede ser muy grave. A lo mejor incluso ni siquiera tiene estenosis aórtica y lo que tiene es un poquito de calcificación y eso hace que sople, porque no hay pulso parvus y tardus, ¿eh? Eso debería haberlo tenido. Y luego otra cosa, además, me dicen, y el segundo ruido está conservado. En una persona con una estenosis aórtica muy severa, el segundo ruido suele oírse menos, se oye menos. ¿Por qué? Acordaos que el segundo ruido cardíaco, ¿de qué depende? El segundo ruido depende de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Cuando la válvula aórtica está ya muy estenótica, muy estrecha, ya no funciona muy bien, pues el segundo ruido se ausculta de forma diferente. Ya no se oye como en una persona sana, no estaría conservado, se oye de menos. Entonces, por eso fijaros aquí, de menos o de más, también. Depende. Ahora que sale el tema. A veces se oye de menos, cuando la válvula está pues ya muy calcificada, muy deteriorada, y otras veces pues se oye de más. Al principio pues puede estar un poquito incrementado, depende de cómo se abre y se cierra la válvula, pero conservado no estaría. Entonces, por ese motivo aquí me dice, segundo ruido, no sufre alteraciones. El pulso es normal. Esto no es una estenosis aórtica, o por lo menos severa no puede ser, porque si no, no estaría así. Entonces, por eso aquí, todo lo que le pasa a esta paciente, o casi todo lo que le pasa a esta paciente, probablemente ¿a qué será debido? Pues será debido a la fibrilación auricular que tiene.
le está dando síntomas, la FA, no la estenosis aórtica. Bien, entonces, aquí, 437, ¿cuál es la falsa? Pues nos dice la 1, se aprecia fibrilación auricular con respuesta algo rápida. La 2, se aprecia una taquicardia ventricular. Se aprecia una taquicardia auricular multifocal. La 4, se aprecia una taquicardia sinusal. ¿Sabríamos distinguir unas de otras? ¿Cómo se distingue, por ejemplo, la 2? ¿Cómo hubiera sido una taquicardia ventricular? La taquicardia ventricular no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ve en esta imagen. ¿Cómo es una TV? ¿Cómo sería el QRS en una TV? Esta es la morfología característica de una TV. QRS ensanchado. En este caso, fijaros, una TV monomorfa. Se dice que es monomorfa porque tiene todos los QRS iguales, pero sería ensanchado. No es el caso de lo que habéis visto en la fotografía de la pregunta, así que la opción 2 quedaría descartada, automática. Más opciones. Fijaros la 3. Se aprecia una taquicardia auricular multifocal. Y la 4. Se aprecia una taquicardia sinusal. Cuidado con la 3 y con la 4. Vamos a analizarlas, porque distinguir entre la 3 y la 4 sí que puede ser un poco más difícil. Lo que tiene es una FA, como decíamos, pero cuidado. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se vería una taquicardia sinusal? Fijaros, taquicardia sinusal, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. La onda T, la T no la he pintado para simplificar el dibujo. Pero ¿cómo sería una sinusal? P, QRS, P, QRS, P, QRS, a más de 100 latidos por minuto para que puedas llamarlo taquicardia, pero básicamente eso. P, QRS, a más de 100. Una cosa muy importante. Una taquicardia sinusal, las ondas P son idénticas. Idénticas. ¿Por qué son idénticas? Muy sencillo, porque en una taquicardia sinusal el impulso eléctrico se está produciendo todo el rato en el nodo sinusal. Y como se produce todo el rato en el nodo sinusal, ¿qué es lo que pasa? Pues que el resultado es siempre el mismo, onda P, onda P, onda P, con la misma morfología en todos los latidos. ¿Cómo sería, fijaros, la opción número 3, una taquicardia auricular multifocal? Una taquicardia auricular multifocal consiste en lo siguiente. Esto ya es más raro. Aquí tenemos la aurícula, aquí tenemos el nodo sinusal. Una taquicardia auricular multifocal, como su nombre indica, consiste en lo siguiente. El impulso eléctrico se genera en diferentes puntos de la aurícula. Puede ser que una vez se genere ahí y después el impulso llegue hasta aquí. Otra vez aquí y después el impulso llega hasta aquí. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Una taquicardia auricular multifocal tiene la característica de que el impulso eléctrico se origina en puntos distintos. Puede ser diferente el origen de ese impulso eléctrico. Dependiendo de su origen, la onda P va a cambiar de morfología. Si yo obtengo el impulso eléctrico a partir de aquí, la onda P no es la misma que si es aquí, aquí o aquí. Y como consecuencia de ello, lo que me encuentro es lo siguiente. El primero puede tener esta onda P, el segundo puede tener esta onda P, el siguiente puede tener esta onda P. Fijaros que las ondas P son diferentes dependiendo de en qué punto de la aurícula se está generando ese impulso eléctrico. Esa es la taquicardia auricular multifocal. Bueno, diferencia entre la opción 3 y la opción 4. Taquicardia sinusal, todas las QRS son sinusales, perdón, todas las ondas P son sinusales y por lo tanto tienen la misma morfología. Taquicardia auricular multifocal, cada una es distinta, porque el impulso se origina en sitios distintos, como veis ahí. Pero claro, en este caso, si os fijáis en la gráfica, no puedo en ningún momento plantearme ni la 3 ni la 4, porque en este electrocardiograma no tenemos ondas P. Como no tenemos ondas P, no puede ser ni la 3 ni la 4. Por tanto, ¿qué es lo que tiene la paciente? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es la 1. Esto es una fibrilación auricular con respuesta algo rápida. Respuesta correcta, 1. Antes he dicho falsa, perdonadme, ahí se me ha ido la cabeza. Nos piden la correcta. La correcta es la 1, 2, 3 y 4 serían las falsas.
tan sencillo como eso. Así que bueno, vamos a verlo en la realidad, que es como esto se aprende. Aquí tenéis una taquicardia sinusal. Fijaros lo que os decía, las ondas P son idénticas todas entre sí. Y aquí tenéis una taquicardia auricular multifocal. Fijaros cómo la morfología de las ondas P es diferente. Tenemos ondas P, pero no son idénticas entre sí. Para distinguir esto tienes que tener cierta sutileza. Esto es una cosa que si no te lo han contado antes, si no has visto algún caso, es fácil que se te pase por alto. Así que nada, atended a las ondas P, morfología diferente, taquicardia auricular multifocal. Bien, pues nada más. Con respecto a la 437, pasamos a la siguiente pregunta, la 438. Nos dicen, respecto a la paciente de la pregunta anterior, señala la falsa, ya sabemos lo que tiene una FA que le está produciendo pues cierta sintomatología, cierto grado de disnea. ¿Cuál es falsa? Dice la 1, dado que está sintomática, una estrategia de restablecimiento a ritmo sinusal parece apropiada a pesar de su edad. Bueno, pues la 1 tiene su sentido. Hay personas de 70 y de 80 años que tienen FA y no les produce ninguna sintomatología. ¿Qué se haría en una persona de 70 o 80 años con una FA sin síntomas de ningún tipo? Anticoagular, simplemente. Anticoagular para que no me embolice, como decíamos antes, pero si no tiene sintomatología, pues con eso es más que suficiente, prevenir lo más grave que le puede pasar, que son los trombos. Pero, ¿qué pasa si tiene 77 años, como en este caso? Su calidad de vida es buena, es una persona que vive normalmente, pero te dice que como consecuencia de su FA, pues tiene disnea. ¿Qué habría que hacer? Aquí sí que sería planteable intentar de alguna manera aliviarle en algo para que no tenga esa FA y como consecuencia pues no tenga disnea. Lo que dice la opción número 1 pues es algo razonable hasta cierto punto. No voy a hacer tampoco unos esfuerzos terapéuticos peligrosos que puedan hacer que el paciente pues corra ciertos riesgos, no, pero por lo menos lo que dice la 1, planteárselo sí. Podría ser apropiado a pesar de su edad, devolverle el ritmo sinusal para que de esa forma pues no tenga disnea. Es lógico porque tiene sintomatología. 2. La amiodarona puede ser de utilidad para prevenir recurrencias tras la cardioversión. Eso es una estrategia que se podría hacer. Podríamos cardiovertir al paciente y después, para mantener el ritmo sinusal, que no vuelva a hacer una FA, podría hacerse prevención de la recurrencia con amiodarona. Eso es una cosa razonable. La amiodarona es un fármaco que tiene cierta toxicidad, pero tampoco demasiada. Hay mucha gente mayor que toma amiodarona y la tolera perfectamente, así que por eso pues la 2 sería algo que es proporcionado, es una cosa razonable para lo que tiene el paciente. 3. La paciente tiene indicación de anticoagulación crónica. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque tiene una FA. Y lo más complicado, lo más grave que te puede pasar, tienes una FA, es que se trombose, es que embolice y como consecuencia de ello, pues ya sabes. Así que por eso la 3 es incuestionable, es lo más importante en una FA. Anticoagular, para que a largo plazo prevengamos ese problema. Cuidado con la 4. La 4 dice, la paciente tiene indicación de desconexión eléctrica de las venas pulmonares. Cuidado con esto. Esto no es verdad. Esto no es verdad. La FA, en algunos pacientes vamos a hacer esa técnica, desconexión eléctrica de las venas pulmonares. ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a intentar hacer un dibujo razonablemente digno. A ver si puedo, porque no me va a salir. Bueno, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, imaginemos, y esto de aquí es la aurícula izquierda. Bien, la aurícula izquierda, como todos sabéis, es donde drenan las venas pulmonares, y las venas pulmonares, las pinto aquí, las tenéis, ahí están, las de aquí arriba. Hay pacientes en las cuales el impulso que produce la FA se origina aquí arriba, en las venas pulmonares, y de las venas pulmonares acaba perjudicando a la aurícula que está justo debajo. Eso ocurre en algunos casos. Y en esos casos puede tener sentido desconectar eléctricamente la aurícula izquierda de las venas pulmonares. ¿Cómo se hace eso? Esto lo quemo. Hago una sección, eléctricamente se puede coagular, se puede quemar una electroablación que con esta sección que he hecho aquí independiza eléctricamente este punto de este punto.
No las voy a desconectar anatómicamente, obvio, eso no lo voy a hacer, no voy a dar ahí un corte quirúrgico y que se rompan esas venas. Lo que sí voy a hacer es coagular de tal manera, con procedimientos eléctricos, para que el impulso eléctrico no pueda ni subir ni bajar, que esto esté independiente. ¿Cuándo se hace eso? En esta paciente no habría que hacerlo. ¿Cuándo se hace eso? Se hace en algunos casos, en casos muy seleccionados, esto no es una técnica que se emplee todos los días, en casos muy seleccionados, en pacientes con fibrilación auricular paroxística. Y en casos muy seleccionados habría que hacer un estudio electrofisiológico y ver si ese paciente o esa paciente realmente merece la pena hacerle este planteamiento, porque esto es una cosa cara, difícil, altamente especializada y puede tener sus complicaciones. En este caso no habría por qué, aquí ni siquiera tienes una FA paroxística, así que entonces no vamos a plantearnos la 4. Bueno, nada más, si alguien no conocía esta técnica, pues que sepa que a veces se usa, pero no es lo habitual. Ciertos casos seleccionados de FA paroxística, es la indicación típica. Y bueno, ya por último tenemos la 439, y ya os dejo en paz, por lo menos paramos esta primera mitad del vídeo. La 439 nos dice: ¿cuál de los siguientes fármacos no va a conseguir controlar la respuesta ventricular en la paciente anterior? Vamos a ver, lo hemos dicho antes, a veces en la FA tenemos el problema de que aquí se generan impulsos que son conducidos muy rápidamente por el nodo auriculoventricular. Estos impulsos llegan en exceso, llevan demasiados al ventrículo y como consecuencia de ello, pues tenemos una FA donde hay taquicardia, tengo demasiados QRS, tengo demasiados impulsos que llegan al ventrículo, entro en taquicardia y como consecuencia de esa taquicardia pues tengo palpitaciones, tengo incluso disnea, porque ya sabéis que en taquicardia pues hay menos tiempo de diástole, menos tiempo para que se llene el ventrículo izquierdo, etc. ¿Qué pasa entonces? En estos pacientes me interesa frenar un poquito el ritmo ventricular. A lo mejor no le puedo quitar la FA. Hay pacientes que no son desfibrilables. Hay personas con FA que van a seguir toda la vida en FA porque no tiene solución. Digamos que ya su ritmo es ese, porque llevan años en FA y eso ya no se puede revertir. Pero en esos casos, una persona que está en FA y esa FA va demasiado rápido, me interesa bloquear un poquito el nodo auriculoventricular para que no tenga taquicardia y la tolere mejor y no tenga tanta sintomatología. ¿Con qué se puede hacer eso? Ya hemos dicho antes. Fármacos clásicos para bloquear el nodo AV: digoxina, betabloqueantes, verapamil, diltiazem. ¿Hay alguno más? Vamos a ver opciones. La opción 1, digoxina, puede tener sentido, eso puede controlar la respuesta ventricular. Opción número 4, diltiazem, ya lo hemos dicho. Cuidado. 2 y 3, cuidado. La opción 2, la amiodarona tiene cierto poder también sobre el nodo auriculoventricular para bloquearlo. Es una cosa que mucha gente no sabe. Hay muchos que sabéis que la amiodarona es un antiarrítmico del grupo 3, etcétera, pero muchos se os olvida que es cierto que la amiodarona tiene cierto poder para bloquear el nodo AV. Si alguien no lo sabía, pues con esto ya lo acaba de aprender. La amiodarona podría tener ese sentido. La amiodarona, si se lo ponemos, pues por ejemplo, de cara al futuro, para prevenir que aparezca otra vez una FA, pues si cayese en FA, esa amiodarona serviría también para bloquear ese nodo auriculoventricular. Tiene esa facilidad, pero cuidado con la 3. La flecainida es un fármaco que puede tener sentido, atención a esto, la flecainida puede servir en algunos casos para desfibrilar una FA. No solamente existe la desfibrilación eléctrica, también se puede hacer con fármacos. Y hay gente que responde a la flecainida, puede venir bien para desfibrilar una FA, eso existe. Pero cuidado, la flecainida no bloquea el nodo auriculoventricular, no lo hace. La flecainida va a actuar sobre la corriente de los canales de sodio, pero eso no tiene nada que ver con el tema del nodo auriculoventricular. Puede desfibrilar la FA en algunos casos, pero insisto, no es bloqueante del nodo auriculoventricular, por eso pues la respuesta correcta sería la 3, la flecainida no bloquea el nodo. Si lo hacen, insisto, y esto lo han preguntado muchas veces, lo hacen los betabloqueantes, lo hace la digoxina, lo hace hasta cierto punto la amiodarona, como dicen aquí, lo hace el verapamil, lo hace el diltiazem, pero la flecainida no. Si alguien ha fallado esta pregunta, que solo aprenda porque esto es importante saberlo, por si acaso cayese en el ENARM cuando llegue el momento.
Y bueno, por mi parte, nada más. Ha sido una primera mitad muy cardiológica. Os prometo cambiar de tema en la segunda parte de este vídeo, pero era necesario hacerlo porque es un tema que habitualmente falláis y se os da mal. Así que bueno, espero que os haya aprovechado y que las siguientes preguntas de FA, Flutter y temas relacionados las tengáis todos bien. Muchas gracias y hasta dentro de un momento.